Muy buenos días a todos, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a hablar de carcinogénesis, siguiendo el tema de genotoxicidad y también de citotoxicidad, pues recordemos que para poder hacer estos ensayos de carcinogénesis, primero es necesario conocer, pues, si nuestro biomaterial de entrada ya es citotóxico. Entonces, bueno, los saludo deseándoles mucha salud en estos días. Em, Vamos a estar pendientes en el día de hoy, pues quiero que tengan muy en cuenta algunas recomendaciones que les voy a hacer para el parcial, para que vayan estudiando algunos temas que yo sé que les va a servir, porque este parcial va a ser, más que evaluar conocimientos específicos, va a ser un parcial para evaluar sus capacidades de investigación. Porque pues deben profundizar en la forma en la que me van a exponer, las formas en las que se hacen las pruebas y los ensayos sobre los biomateriales. Entonces, bueno, continuemos. El día de hoy vamos a hablar sobre tumores en biomateriales, cómo es este proceso de carcinogénesis y la normativa sobre ensayos de carcinogénesis. Partamos del hecho de conocer, bueno, ¿qué es carcinogénesis? Básicamente es la formación de un tumor, de una neoplasia. ¿Qué es una neoplasia? Un proceso de formación de un tumor que se genera por un crecimiento exagerado y descontrolado por la proliferación celular. Eso nos puede derivar en dos cosas: un tumor benigno, que tiene unas características poco agresivas, y un tumor maligno o cáncer, que es altamente peligroso y agresivo. Esas son como las diferencias principales. Aquí en esta tabla pueden ver cuáles son algunas características que se tienen de tumores benignos y malignos. En el caso de la diferenciación, los tumores benignos están bien definidos, tienen una estructura más parecida al tejido de origen, mientras que los tumores malignos, por las mutaciones que van desarrollando, se puede decir que son tumores menos diferenciados, es decir, son unas células que empiezan a ser diferentes, muy diferentes a las células del tejido de origen. También llamadas células bizarras, precisamente por esa mutación y por esos cambios que tienen. Eso en cuanto a diferenciación. En cuanto a velocidad de crecimiento, usualmente el tumor benigno tiene una progresión suave, digamos, despacio. Inclusive puede llegar a devolverse en su crecimiento. Células en mitosis pues son raras dentro de un tumor benigno. Al contrario, en caso del tumor maligno, tiene un crecimiento errático y la mitosis puede estar ausente, de ausente a numerosa y anormal en este tipo de tejidos. La invasión local, en el caso de los benignos, es usualmente cohesiva, expansiva, está bien demarcado, se caracterizan por ser como si fueran unas bolsitas, unas burbujitas de tejido que no van a tender a irse hacia los otros tejidos de mayor profundidad. Por otra parte, el tumor maligno, al contrario que el benigno, es altamente invasivo de forma local y infiltra los tejidos normales adyacentes. Y eso es lo que se va desarrollando en una metástasis, que es el otro punto. En el tejido benigno, el tumor benigno, no hay metástasis. El tumor benigno es un crecimiento errático y anormal, pero se queda confinado a su órgano de origen. Mientras que el tejido maligno siempre busca salir, llegar a otros órganos. Algo interesante de las células malignas es que por esa modificación, por esa mutación genética que sufren, estas células tienen la capacidad de sobrevivir, por ejemplo, en la sangre o en los fluidos, sin tener que estar fijadas a una matriz extracelular. Entonces,
cuando una célula por lo general se separa de su matriz extracelular, se generan procesos de apoptosis que la llevan a la muerte, para que no vaya a llegar a otro punto, atorarse por ejemplo en pulmones, seguir creciendo y desarrollarme otro tipo de tejido en un órgano que no corresponde. En el caso de las células malignas, eso está inhibido, entonces ellas pueden sobrevivir cuando están separadas de la matriz extracelular. Por eso, pues, tienen la capacidad de hacer metástasis en órganos que son muy lejanos o distantes del órgano de origen. Aquí podemos ver el caso de un tumor, un osteosarcoma que se desarrolló en un hombre de 68 años, que llevó esta prótesis durante 3 años implantada, entonces estaba aquí clavada en el fémur y se desarrolló este tumor maligno en este reemplazo de cadera. Vamos a ver que los tumores en el caso de biomateriales son raros, pero este es un ejemplo de que efectivamente podría llegar a darse un tumor maligno. Si bien nosotros vamos a estar probando estos mecanismos y estas prótesis y estos biomateriales, principalmente en cuanto a su composición química, es necesario saber que en este caso, por ejemplo, se desarrolla el tumor sobre todo es por su acción mecánica. Eso es algo importante de conocer. Por lo general es la acción mecánica la que deriva en cáncer. Como les he explicado varias veces, pues el movimiento de esta prótesis en particular, que tiene que soportar todo el peso del paciente cuando de pronto va caminando, corriendo, si no queda bien fija y tiene una buena interfaz hueso-prótesis, nos puede llegar a generar choques, microchoques, que va a generar daño en el tejido se repara, vuelve y se daña, se repara, vuelve y se daña, y en este paso de reparar y dañar, es que de tanto tener que replicarse las células, puede llegar a generarse una mutación en el material genético, y si se llegan a afectar unos genes específicos, pues va a desarrollar cáncer. Como les estaba explicando, pues es raro que se desarrollen estas neoplasias en implantes utilizados, pues que duran muchos años implantados en el organismo. Sin embargo, se han notificado tumores asociados a implantes tanto en humanos como en animales, la mayoría como informes de casos o series pequeñas. No es algo común ver tumores asociados a biomateriales o a implantes y a implantes. Sigue siendo controvertido si los dispositivos médicos implantados desempeñan un papel causal en los tumores malignos, locales o distantes, en general o en casos específicos. Pero si se llegase a generar debido a una prótesis, hay que reportarlo de tal forma que el fabricante pueda tener esa información y pueda llegar a hacer las correcciones al caso. E incluso es muy importante tener siempre la trazabilidad de los biomateriales que son implantados, que son vendidos por las empresas, para que en caso de que se demuestre que usted está vendiendo, por ejemplo, un producto que puede generar cáncer, usted tenga la capacidad de ir a buscar a cada una de estas personas a las que se le ha implantado y pueda decirle, venga, que toca hacerle un cambio a su prótesis, en el peor de los casos, para que usted pueda salvarse de tener cáncer, porque resulta que este material sí lo genera. ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces es necesario tener esa trazabilidad, ya hablándoles un poco más a nivel comercial biomédico. Necesario saber a quién se le están vendiendo las cosas. Lo mismo con marcapasos, con todos los dispositivos médicos implantados, se lleva un registro por parte de la IPS que lo implanta, por parte del fabricante, quién tiene ese dispositivo médico. Vamos a hablar ahora pues cómo se generan estos tumores. La neoplasia se asocia con frecuencia como resultado
al daño genético. Por eso hablamos primero de genotoxicidad y ahora sí vamos a hablar de tumorigénesis o carcinogénesis. Entonces se da ese daño genético y se dañan estos genes que vamos a hablar más adelante cuáles pueden ser. Los principales objetivos del daño genético son los genes reguladores celulares. Recordemos que el hecho de que sea genotóxico no significa que sea mutagénico, y el hecho de que sea mutagénico tampoco significa necesariamente que sea carcinogénico. Va a ser carcinogénico cuando los genes que se ven afectados son específicamente estos genes reguladores, principalmente de la replicación celular, del crecimiento y de la reparación del ADN dañado. Cuando yo le quito la posibilidad de todos estos mecanismos de reparación de ADN que vimos en la clase pasada a la célula, pues resulta que cuando se dañe el ADN, pues no va a haber forma de que este pues se recupere. Y si justo es ese gen donde se desarrollaba o se controlaba el crecimiento, pues me va a derivar en cáncer. La masa tumoral evoluciona a partir de la expansión clonal de una única célula progenitora que tiene el daño genético. Lo mismo que les decía la clase pasada de que se puede saber que existió un Adán y una Eva a partir de que un solo ser vivo desarrolló esa mutación, y esa mutación después fue heredada a los hijos de ese ser vivo. La tumorigénesis es un proceso de múltiples etapas y generalmente se da debido a la acumulación de lesiones genéticas sucesivas. Entonces recordemos que no es simplemente que se generó un daño a nivel genético y ya mutó la célula y ya hay cáncer. No, realmente es una sucesión, una suma de varios procesos, de varios daños genéticos, lo cual es fácil de obtener cuando tenemos un químico en contacto todo el tiempo con nuestro tejido, que es lo que va a suceder con los implantes de biomateriales. Por eso es tan importante hacer todo el análisis del biomaterial cuando va a salir al mercado. Bueno, factores que afectan el crecimiento del tumor. Básicamente se pueden tener en cuenta varias cosas. Bueno, lo primero, la cinética. La cinética del crecimiento del tumor es tener en cuenta cuántas crecen, cuántas nacen, cuántas células nacen en comparación con las que mueren, a ver si hay un equilibrio. Y además, el aumento de vasos sanguíneos que pues va a ser necesario para el agrandamiento del tumor. Si el tumor no tiene qué comer, no tiene cómo alimentarse, cómo retirar sus desechos, pues las células en su afán por crecer se van a empezar a morir porque van a gastar todos los recursos que hay ahí. De hecho, eso pasa y por eso es que hay muchos tumores que traen necrosis al interior, porque como se empiezan a desarrollar muchos vasos sanguíneos, no se hace de forma ordenada y el flujo sanguíneo ahí se empieza a afectar. De hecho, esa es la razón por la cual se afecta, por ejemplo, la temperatura en las zonas de cáncer, en el caso del cáncer de mama, que es más fácil de ver de forma superficial. Se empiezan a acumular muchos vasos sanguíneos alrededor pues, del seno de la mujer que tiene el cáncer, y nosotros podríamos llegar a utilizar, y de hecho ya se utiliza, cámaras infrarrojas para poder detectar esos cambios de temperatura, y donde está más caliente y donde se demora más en enfriarse, es allí donde hay un tumor, muy probablemente un tumor de cáncer de seno. Y eso es, el saber eso es una herramienta diagnóstica y para tamizaje muy buena, para poder llegar y decir, bueno, vamos a revisar a todas las mujeres de Colombia. Y esa sería la forma de detectar de forma preventiva muchos casos de cáncer. Y no solamente hacerlo una vez en la vida, sino que hay que hacerlo periódicamente, una vez al año. Eso sería lo ideal para poder llevar los casos de cáncer de mama, en este caso que les estoy explicando el tema, de termografía, se llama termografía para aquel que le interese el tema, empezarlos a disminuir. Porque la clave de la detección temprana es que usted puede llegar a hacer una cirugía muy fácil
y poco invasiva. Bueno, la patogenia de los tumores inducidos por implantes no se conoce bien, pero la mayoría de los datos experimentales indican que los efectos físicos, es decir, lo que les explicaba de los golpes, de los implantes, esos efectos físicos mecánicos son los que van a estarme generando con mayor probabilidad cáncer o tumores comparado con los efectos químicos de este cuerpo extraño. Pero con las pruebas de carcinogenicidad lo que vamos a estar evaluando es los efectos químicos para mirar la afectación genética. Digamos que debido a esas pruebas que se hacen también, porque los implantes que se venden se pueden vender precisamente porque ya han pasado por todas estas pruebas de genotoxicidad, carcinogenicidad, citotoxicidad, se pueden vender precisamente porque ya pasaron todo el análisis químico. También por eso es que por lo general no se ve el cáncer debido a agentes químicos, porque estos ya han sido probados y aquellos que son carcinogénicos pues no se usan, o cancerígenos, no se utilizan. Bueno, aquí tengo una tabla, pues es de un libro de biomateriales del 2013, pero nos muestra alguna relación en cuanto a pues el tipo de implante, qué tumor me desarrolla, en este caso la L es un linfoma, aquí se ven las abreviaturas abajo, y cuántos años después del implante apareció. Vean que este dispositivo de fijación de fractura intramedular me desarrolló un linfoma después de 17 años de haber estado implantado. 17 años, y usted después de 17 años aún debe tener la trazabilidad de su implante. Entonces vean que esto es un matrimonio para toda la vida con nuestros usuarios de nuestros equipos, dispositivos médicos que están compuestos por los biomateriales que estamos diseñando. Entonces hay que hacerlo muy bien. Hoy no vamos a poder hacer un estudio de 17 años en ratones, pero sí hay que hacer el estudio al menos de los 2 años mínimo que es necesario para poder comprobar la carcinogenicidad. Esto es algo importante y bueno, ya lo vamos a ver en la normativa, pero que no se nos olvide, el desarrollo de un biomaterial que va a ser implantado no es algo que usted vaya a sacar en un año, no es algo que usted vaya a sacar fácilmente al mercado. Ojo, la investigación se puede desarrollar. De hecho, en su pregrado podrían llegar a desarrollar biomateriales, que hay una línea de ingeniería de tejidos muy interesante que va a depender en gran medida de ustedes que se desarrolle. Entonces, no es llegar y decir, ya tengo mi biomaterial y listo, ¿quién me lo compra? No, hay que hacer una serie de pruebas y por lo menos en carcinogenicidad son 2 años de tener a nuestros ratones con nuestro biomaterial. ¿Listo? A menos que encontremos información de que nuestro biomaterial ya ha sido probado anteriormente y que nos dio, por ejemplo, respuestas positivas ante digamos, este caso de pruebas de carcinogenicidad. Bien, vemos, a ver, ¿quién podríamos resaltar acá? 17 años después del implante apareció el linfoma, pero también hay otros que pueden aparecer muy rápido. Una de los que se han mostrado más rápido tiene relación con las prótesis de válvula cardíaca. Entonces, bueno, son válvulas que tienen variedad de materiales. Uno de ellos es el Dacron. Nos generó un rhabdomiosarcoma, RS, rhabdomiosarcoma. En esta investigación del 2001 está la información y lo desarrolló en menos de un año. Entonces vean que puede hacer que se demore 17 años como puede que se demore menos. El estudio de carcinogenicidad en ratones va a 2 años, entonces podríamos detectar esto en estos implantes vasculares. Podríamos detectar también este que es de poco más de un año que apareció, entre otros. Bueno, pero realmente estos son casos específicos, no es que se tenga los 100 tumores, los 1000 tumores debido a una prótesis, no.
Puede ser la carcinogénesis de origen químico, es el caso que vamos a estudiar de los biomateriales, cómo nuestros componentes, nuestra composición superficial del biomaterial nos puede llevar a desarrollar cáncer. También puede llegar a ser generado por el humo del tabaco, por otros químicos que se ha comprobado que van a ir dañando el organismo. Que de hecho la Organización Mundial de la Salud permanentemente está publicando estudios sobre cuáles son los químicos que nos pueden llevar a un cáncer. El caso del asbesto en Colombia, cáncer de pulmón. Entonces, y es de un origen químico. El otro es un origen microbiológico. Bueno, el humo del tabaco. Muy interesante el caso del humo del tabaco, y se los pongo acá para decirles simplemente no fume. ¿Por qué? Porque es muy probable que todo el humo que usted le está metiendo a sus pulmones le dañe las células de sus pulmones, y cuando sus pulmones no sirvan para respirar y esté tendido en una cama por muchos años, les cuento el caso personal. Mi abuelito murió por una obstrucción pulmonar, y eso que él ni siquiera era que fumara tabaco, sino que anteriormente se usaba mucho lo que era la estufa de carbón, trabajar en minas de carbón, todo eso le afectó a los pulmones. Y duró por lo menos unos 15 años con oxígeno y pues encerrado en una cama, en una habitación, porque no podía llevarse el concentrador de oxígeno. Entonces, pues no fume, no sea bobo, no fume, se tire de los pulmones, ¿cierto? Uno ve muchos médicos que se la pasan en esas, y es literalmente una estupidez hacer eso cuando usted sabe que se está envenenando, ¿cierto? Lo mismo es el caso del alcohol en el hígado. Se está envenenando, y no envenena una sola vez, sino que lo envenena miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Y eso no le sirve para nada. Entonces, el mensaje aquí es: el humo de tabaco sí da cáncer. Entonces, no se ahogue, no fume y no se tire sus pulmones. Puede ser también de origen microbiológico. En el caso del cáncer gástrico, está pero muy relacionada la infección por Helicobacter pylori, que si usted tiene esa infección, lo más probable es que desarrolle cáncer. Cáncer gástrico que no se deja detectar fácilmente. Cuando usted ya se da cuenta, también en caso personal, una amiga que le diagnosticaron y a los 2 meses ya estaba en el cajón en el cementerio. O sea, es algo de 2 meses y ya se murió. Y ese es, por lo menos en lo personal, ese es mi trabajo de tesis doctoral: buscar la forma de que esto no suceda, de que usted no llegue al punto de que ya no hay nada que hacer, de que así usted le hagan quimioterapia, radioterapia, no importa, porque usted se va a morir. Eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo se evita el Helicobacter pylori? Lavando bien los alimentos. Eso es básicamente. Por eso es que los pobres, aunque suene feo, la gente de menos recursos desarrolla muchas veces Helicobacter pylori, porque no tienen cuidado en el lavado de las manos, en el lavado de los alimentos, en la cocción de los alimentos. Otro ejemplo de origen microbiológico es el virus del papiloma humano. Es sinónimo la infección de virus por papiloma humano de cáncer de cuello uterino. ¿Por qué se desarrolla? Por el libertinaje sexual en el que vivimos hoy en día. Si usted tiene una pareja estable desde estas edades y se ha mantenido en la pureza, ¿sí? Hay que llamarlo así, en la pureza, y usted tiene esa pareja estable y con esa pareja va y se casa, pues va a tener la tranquilidad de que nunca le va a llegar un BPH a su vida. Pero si usted, no sé, empieza a tener relaciones de forma desenfrenada, cada persona con la que usted ha estado con más personas que le pueden haber pasado. Por ejemplo, en el caso de los hombres, el virus del papiloma humano no genera síntomas. O sea, ese hombre no sabe que lo tiene. Y cuando se lo vaya a pasar a usted sí va a generar síntomas, y es muy probable que genere además cáncer. Y que ese cáncer la lleve a la muerte, porque es de las primera o segundo puesto de mortalidad en cáncer. Entonces, ya les dije, no fumen. Ahora les digo, tengan mucho cuidado y sean muy estratégicos
en el caso de las relaciones sexuales. Lo menos terrible que le puede pasar es un embarazo, ¿sí? Pero lo que sí realmente le va a dañar su vida es, por ejemplo, tener un virus como este, que además es un tratamiento doloroso, poder quitarse de encima este virus, porque deben ir al cuello uterino, eso es para las mujeres, y les queman en la superficie del cuello uterino y es algo muy doloroso, para poder llegar a quitar el virus del papiloma humano. Entonces ahí está también la cuñita para que seamos muy responsables en nuestra vida sexual y muy estratégicos, ¿sí? El tesoro de nuestro cuerpo debe ser para una persona especial. Y si yo siempre les doy este consejo, el día en que usted esté con alguien en una relación sexual, piense primero si esa persona podría ser la madre o el padre de sus hijos y usted no va a tener una vida, un infierno por culpa de eso. ¿Listo? Y ya con eso usted ya también va pensando, uy, no, tener que ver la cara a este man o a esta niña por cada mes para pasarle la cuota, no sé qué, pues usted va a pensar mejor las cosas. Entonces cuidémonos, nadie va después, el mismo que le dice, vaya, hágale, acuéstese con esta, que eso es fácil, después no le va a usted a estar tratando ni a estarle dando medicamentos para el VIH que se le pueda desarrollar o el VPH en caso de las mujeres y VIH también. También tenemos carcinogénesis de origen radioactivo. Es el caso de las leucemias en todos los habitantes, o en muchos habitantes cerca de donde sucedió la bomba atómica, donde se sucedió la catástrofe de Chernobyl. Y nos puede generar cáncer de piel, también la radiación solar. Aunque usted vea que no hay un sol brillante, hay cierta radiación que es la más dañina, que va a atravesar las nubes y no la vemos. Entonces hay que utilizar estos protectores y no creernos pues los superhéroes por andar sin camiseta por ahí en la finca o poniéndonos mucho al sol. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, ¿por qué se genera el cáncer? Básicamente existen en nuestras células algo llamado protooncogenes. Son genes normales que si se llegan a dañar se pueden convertir en oncogenes y se empieza a aumentar la expresión de sus protooncogenes que me van a afectar la replicación celular y algunos procesos metabólicos. Estos protooncogenes que están en células normales codifican proteínas que ayudan a regular el crecimiento y la diferenciación celular. Se encuentran involucrados en la transducción de señales y la ejecución de señales mitogénicas, generalmente a través de sus productos proteicos. Recordemos que el gen se sucede la transducción a ARN mensajero. Si se daña el gen, se daña la proteína. Tras la activación, un protooncogen o sus productos se convierten en agentes inductores de tumores, que van a llamarse entonces oncogenes. Entonces, este gen que me servía para protegerme del cáncer, ahora lo que va a hacer es hacerme daño. Los protooncogenes controlan puntos estratégicos del crecimiento y la diferenciación celular, de modo que una ganancia de función mediante mecanismos como mutación, reordenamiento cromosómico o amplificación los transforma en oncogenes, que producen células inmortales capaces de evitar la apoptosis. Entonces, estos protooncogenes que estaban en principio de forma natural, o sea, no es que sea algo anormal, se le llaman protooncogenes porque esos son los genes clave que si mutan ya se dañan los procesos metabólicos y se genera el cáncer. Entonces, si se da la mutación, me empiezan a generar lo que yo les decía. Si ustedes quieren ver un verdadero zombie, no se ponga a ver series en Netflix. Póngase a estudiar cáncer, que además mucha gente se muere por cáncer. Veíamos en una charla que nos dieron desde el Albert Einstein Institute, desde Nueva York, ahorita en el doctorado, el jueves. Nos decía una doctora que trabaja con ratas, humanizando ratas para poder probar tratamientos en las ratas antes de llegar a los pacientes, que de hecho vamos a hablar de esas pruebas ahorita más adelante. Nos decía, pues sí, el coronavirus ha matado a mucha gente,
pero eso está hace que 3 meses, 4 meses, mientras que el cáncer lleva matando gente de forma indiscriminada desde hace muchos años. O sea, realmente el cáncer tal vez se le pudieran atribuir más muertes que a cualquier guerra y que a muchos otros tipos de virus. Más cuando de pronto tú como estudiante tienes el caso de algún familiar que haya fallecido por cáncer. ¿Mm? Entonces es una responsabilidad social y es un buen punto de investigación que va a llegar a impactar a muchas personas el que tú puedas trabajar investigando en este tema de cáncer. Entonces, este protooncogen, todos tenemos protooncogenes en nuestro cuerpo, son genes, que simplemente si ese gen en específico muta, ya me deriva en oncogen, en un gen, sí, pues, que va a generar cáncer. Los protooncogenes pueden convertirse en oncogenes mediante uno de 3 mecanismos. Ya hemos hablado de mutaciones genéticas y aquí son específicamente estos protooncogenes cómo mutan y se convierte esta célula que era normal, se convierte ahora en cáncer. A, por mutaciones puntuales, B, por reordenamientos cromosómicos y C, por amplificación de los genes. Listo, tenemos esos 3 casos. Las mutaciones puntuales era lo que veíamos que de repente uno de los nucleótidos en el ADN quedó mal ubicado o se sobreexpresó, no quedó bien alineado y que ninguno de estos procesos de revisión me lo alcanzó a solucionar. Las mutaciones puntuales, y aquí hablamos de los protooncogenes RAS, se activan por mutaciones puntuales. Alrededor del 15% de todos los tumores humanos tienen oncogenes HRAS. Ya vamos a hablar un poquito qué es eso de RAS. Un posible mecanismo para explicar estas mutaciones es la exposición a sustancias químicas que producen el cáncer. Bueno, pues las proteínas RAS, junto con el gen RAS, básicamente son un conjunto de interruptores moleculares o reguladores moleculares. Recordemos que la célula, por medio de moléculas, es que se comunica y que regula todos sus procesos metabólicos. Y estas, en especial las proteínas y el gen RAS, nos está regulando algunas rutas de transmisión de señales celulares que controlan fenómenos de integridad del citoesqueleto, proliferación, diferenciación, adhesión y migración celular y como tal la apoptosis. La apoptosis, recordemos que es la muerte celular programada. Entonces, cuando se nos afecta estas proteínas debido a la mutación en el gen RAS, pues se desordena toda la célula en general. Cuando se detecta que hay esta mutación genética, la mutación en el gen RAS, o en los genes RAS, esta persona puede hacer que tenga problemas y un peor pronóstico, que no todas las mutaciones genéticas que llevan a cáncer son iguales, algunas son más agresivas que otras. Ya ven que en este caso pues se está afectando es esta proteína, este gen que genera las proteínas que controlan en parte la apoptosis celular. Ok, miremos entonces cómo es que pasamos de un protooncogen, ¿verdad?, que está dentro del DNA o ADN, y tenemos una parte, como todos los genes. Este es un gen que tiene pues esa característica especial de traducir parámetros importantes que si se dañan nos genera una célula carcinogénica o cancerígena. Entonces nos puede llegar a generar esta mutación por translocación, transposición de genes, un gen que se mueve de su lugar. Veíamos que a veces se rompe el cromosoma y la célula, para evitar que el cromosoma se pierda todo ese material genético, entonces se une, pero a veces se une mal y ahí hay un corrimiento en todos los nucleótidos. Entonces se empieza a estimular un desarrollo de proteínas en exceso. En general empiezan a producir estas proteínas que promueven el crecimiento celular y
empieza a alterar los procesos metabólicos de la célula. Una vez que se genera esa mutación, puede llegar a suceder que se empieza a generar una amplificación genética, que es que este gen, cuando en principio estaba en un solo lugar, ahora apareció en varios puntos del ADN. Muy probablemente estos puntos no están enrolladitos por las histonas, porque si fuera así no habría problema, sino que están libres y disponibles para que lleguen todas las proteínas a hacer la transducción. Y bueno, si tenemos más genes, vamos a tener más ARN mensajero y vamos a tener a su vez mayor cantidad de proteínas que nos van a promover este crecimiento desenfrenado. A veces puede suceder también que tenemos un gen normal, este protoncogen, y de repente uno de los puntos dentro de su codificación genética cambia y me lo convierte en oncogen. Son estas tres posibilidades que me pueden derivar en cáncer. Aquí, bueno, seguimos hablando de que tenemos unos genes esenciales para las funciones celulares, que cuando llegan mutágenos, carcinógenos, virus, radiación, o también hay predisposición genética, que hay que decirlo. La hija de una mujer que haya tenido cáncer de seno, pues tiene esa predisposición, o para el cáncer gástrico en general, casi que para todos los tipos de cáncer hay una predisposición genética. ¿Y por qué esa predisposición heredada? Pues básicamente porque depende de los genes que se desarrolle el oncogen, que me va a derivar en cáncer. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro oncogen celular, que nos va a alterar las funciones celulares y nos va a generar la neoplasia, que ya vimos qué significa neoplasia. Puede hacer que se genere un daño genético en sistemas de control de metabolismo y sistemas de control de apoptosis celular. Pero también hay algunos genes, la célula ya es tan perfecta que tiene algunos genes que son supresores de tumores, y cuando ese gen que está controlando eso, que no se me vaya a dañar, que no se me vaya a afectar, se afecta, entonces no hay un control, no hay un autocontrol para evitar el tumor. Entonces tenemos estos genes supresores dentro de nuestro código genético, el RB1, P53, APC, bueno. Tienen estos nombres para identificarlos dentro de las investigaciones que se han hecho, y hay algunos síndromes que nos van a llevar a que este gen supresor se altere, no funcione bien, no se codifique bien, o no esté disponible para transducción, en fin. Es el caso de la neurofibromatosis, el síndrome de cáncer de mama, esclerosis tuberosa, melanoma familiar, cáncer pancreático, y nos empieza a desarrollar estos tumores asociados. No siempre estos tumores asociados son carcinogénicos. Lo digo porque aquí aparece, por ejemplo, el schwannoma. A mi esposita la operaron de un schwannoma, y estos tumores por lo general son benignos. Pero son benignos por lo general, pero cuando se asocian con este síndrome, neurofibromatosis, se empiezan a comportar de una manera más agresiva y se empiezan a volver malignos. Digamos que un tumor se sabe que es carcinogénico, cancerígeno, solo cuando se extrae, se abre, se hace todo el análisis de patología. Actualmente con las modalidades diagnósticas que existen ahora, no hay forma de determinar exactamente qué es hasta que se abre y se hace el análisis histopatológico. Entonces puede que hayan tumores que tienen partes benignas, pero hay partes que también ya empiezan a volverse malignas. Entonces estos genes supresores de tumores que veamos acá, que puede hacer que esté ausente o parcial o completamente, o que sea afectada su traducción, son genes guardianes
codifican reguladores de diversos puntos de control del ciclo celular y son mediadores para la muerte celular programada, también llamada apoptosis. Se encuentran en algunos síndromes de cáncer hereditario y cuando se dan las mutaciones que generan esa ausencia de ese gen, es que se empiezan a dar mutaciones celulares incontroladas. Entonces, es como en este momento, si quitáramos la cuarentena, ¿sí? La gente sabe que si sale se enferma y que si se enferma se puede morir. Pero pues hay mucha gente desesperada también por ir a conseguir recursos. Entonces, si quitamos esa guardia que está vigilando y controlando la población, le decimos, ya son libres, pues muy probablemente todos vayan a salir a la calle, mucha gente vaya a salir a la calle, se enferme y se muera. Ese es el caso de los genes guardianes. Son nuestros policías que están ahí mirando, oiga, usted no debería salir, estamos en cuarentena. Aquí vamos a hablar de un mecanismo básico en cuanto a la carcinogénesis química. Como decíamos, el cáncer no se da en un solo momento de exposición y ya desarrolló cáncer porque estuvo en contacto con eso. Como nos han dicho, por ejemplo, con el mercurio. Cuando se nos rompe uno de los termómetros análogos, esos que son de mercurio y de vidrio, muchas veces la mamá le decía a uno, oiga, no lo vaya a tocar porque eso da cáncer. ¿Qué da cáncer? No da cáncer que usted vaya y toque el mercurio allá. Da cáncer que usted lo toque muchas veces o que lo tenga metido en la boca en una amalgama, por ejemplo, o que como el odontólogo se empiece a intoxicar con el mercurio de tanto que usa la amalgama que está compuesta por mercurio, esa amalgama gris. Digamos que no es que sea seguro que si uno tiene una amalgama de esas, porque yo tengo varias, se vaya a desarrollar el cáncer. No, pero es muy conveniente poderlas cambiar apenas uno pueda, porque pues son además elementos tóxicos. Que se va liberando en baja concentración, pero a la larga pues es un elemento tóxico que hay que evitar. Esto es un proceso de muchos pasos y uno de los pues el primer paso es la iniciación y después vienen pasos seguidos de promoción para llegar a una progresión del cáncer. En la iniciación, ¿qué tenemos? La exposición de las células al agente carcinogénico. Puede hacer que nos dé esto una célula alterada irreversiblemente que puede llegar a derivar en un tumor, como puede hacer que no. Simplemente la exposición inicial no va a ser suficiente para desarrollar un cáncer. Tenemos iniciadores que pueden ser agentes carcinogénicos directos, en los que no se necesita una activación metabólica para que sean carcinogénicos. ¿Se acuerdan que nosotros usábamos la solución S9? Que era un extracto de hígado de ratón para activar metabólicamente ciertos químicos que pudieran llegar a funcionar diferente en el interior del organismo. Entonces, muchas veces no hace falta esa activación metabólica y a veces sí, en el caso de los iniciadores indirectos, por sí mismos no son carcinogénicos. Entonces yo hago un cultivo celular, voy a mirar si esto me desarrolla cáncer, pero resulta que yo no le hago una activación metabólica. Por fuera del cuerpo no va a tener nunca, a menos que yo se la ponga, una activación metabólica, pero por dentro del cuerpo siempre va a tener una activación metabólica. Va a estar en contacto con todo lo que el organismo está produciendo. Y puede ser que debido a esa activación metabólica es que ahí sí se vuelva carcinogénico. Por eso es tan importante, en el caso de la genotoxicidad, pues ponerla en contacto con estos activadores metabólicos. Estos iniciadores, bueno, ya pueden llegar a generarnos cáncer. Les habíamos hablado de los iniciadores. Está el carcinogénico, que va a estar en contacto con la célula target o objetivo. Este proceso de iniciación nos va a dar un daño en el ADN. La iniciación es rápida, es irreversible y es transmitida a las células hija. Por otro lado, la promoción, aquí podemos ver cómo estas células hijas que reciben el carcinogénico empiezan a desarrollarse
Hasta cierto punto esto es reversible, en realidad. ¿Mm? Aquí vamos a ver, la promoción se da por algunos promotores. Aquí está el ejemplo. Algunas drogas, fenoles, el humo del tabaco. Lo que nos van a hacer es potenciarnos la actividad de la iniciación. Quiero mostrarles esta imagen. La iniciación es la X y estas flechitas hacia abajo son la aplicación del promotor. Entonces, la sola iniciación no me va a generar un tumor. Es el caso 1. La iniciación seguida por aplicación de promotores continuamente sí me puede llegar a desarrollar o desencadenar un tumor. Ejemplo, estuve en contacto con el humo del tabaco, ¿cierto? O el humo que sale, por ejemplo, de una estufa de carbón. Entonces, solamente estuve en contacto con eso al principio, pero ya después no seguí cocinando con carbón y nunca fumé, entonces no me deriva en un tumor. Diferente a que si yo alguna vez estuve en contacto y promuevo fumando, entonces me fumo una cajetilla al día y sigo promoviendo y promoviendo ese daño en las células y eso muy seguramente me va a desencadenar un tumor. Muchas veces se puede tener un iniciador en la infancia, algo que nos haya afectado a algunas células y cuando ya somos adolescentes o viejos nos creemos muy maduros y pensamos que nos vemos bien fumando, entonces empezamos a meterle cigarrillo a los pulmones y desarrollan tumor. Pero vean que hay algo interesante y es que puede ser que no sea el caso del cigarrillo, pero muchas veces el contacto con promotores sin la iniciación puede hacer que no me desarrollen tumor o solamente los promotores puede hacer que no me desarrollen tumor. Se necesitan de los dos. ¿Qué es lo interesante del iniciador? Que es de impacto, genera un daño celular irreversible. Pero ese daño celular irreversible puede hacer que no sea suficiente para desarrollar el tumor. Por eso veíamos aquí que es rápido e irreversible. Como es irreversible, puede hacer que pasen varios años y todavía queden células con ese daño, células hijas. Entonces cuando yo le empiezo a dar el promotor, ahí sí es que se desarrolla el tumor. Va a incrementar la proliferación celular. El promotor debería estar presente por semanas, meses y años para que sea efectivo. La promoción puede ser reversible. La iniciación sí va a ser irreversible. Miremos que, vea, siempre que hay iniciación, primero la promoción me va a desarrollar el tumor. Cuando hay después y no hay más promoción, pues ya. O sea, si usted viene fumando, pues deje de fumar y ya no le va a dar el tumor, probablemente. Claro que el humo del tabaco puede ser considerado más bien como un iniciador. Entonces, si usted empieza a darle otros promotores, puede llegar a desarrollar cáncer. Lo último ya es el desarrollo de un tejido preneoplásico benigno. Lo que les decía, puede ser que empiece como benigno y después se transforme en algo maligno. Eso va a depender de muchas cosas. Eso va a depender, por ejemplo, que usted le siga metiendo azúcar a ese tumor de ovario, que siga metiendo humo a ese tumor de pulmón, que nos vaya a desarrollar la progresión. El desarrollo de mecanismos genéticos y epigenéticos, proliferación celular independiente de presencia de estímulos, es irreversible y ahí ya arrancó el crecimiento rápido y la invasión. ¿Invasión qué es? Metástasis. Entonces, así se generan los tumores. Volvemos a nuestra tablita. Ya hablamos de genotoxicidad y hoy voy a hablarles de una de las pruebas de carcinogénesis in vivo. ¿Sí? Aquí vemos que se hablan de análisis in vitro y análisis in vivo. En el caso de carcinogenicidad, vamos a estar hablando de ensayos in vivo en hámster. También tenemos aquí un ensayo bueno, esto sí es celular, células 3T3. Y bueno, ya nos va a quedar para el otro corte lo que es la toxicidad reproductiva,
y la sensibilización, que son cosas que pues hay que verlas, que son muy importantes. Ya hablamos de genotoxicidad y ahora vamos a hablar de carcinogenicidad, especialmente en pruebas in vivo. Tenemos nuestro estándar ISO 10993-3 y algo muy bonito que les recomiendo mucho, se lo recomendé la vez pasada, búsquense en estas guías. Están gratis, yo les voy a mostrar, les voy a hablar de una. Están gratis, usted la puede descargar en PDF fácilmente y está muy bien explicado todo lo que hay que tener en cuenta en el ensayo, cómo hay que tratar a los cultivos celulares o a los animales, todo eso está muy bien explicadito. Vamos a hablar de los estudios de carcinogenicidad, principalmente la OSD 451. Les repito, usted entra con este código, este nombre, busca en Google y ahí le aparece el PDF del 2018. También está la OSD 453, que se las voy a dejar para que ustedes la lean. Yo les voy a hablar de la 451. Pero es muy probable que tengan cosas muy parecidas. La 451 fue revisada al tiempo con la 453 y con otro montón de normas el 25 de junio del 2018. Es la guía para pruebas de químicos, estudios de carcinogenicidad. Entonces, la mayoría de estos estudios se llevan a cabo en especies de roedores y esta guía es para roedores. Pero las cosas que hay en esta guía, si usted quiere hacerlo en otro mamífero, de todas formas van a aplicar. Pero hay que agregarle otras cosas, otros análisis. ¿Roedores cuáles? Conejillo de indias, hámster, rata, ratón, diferente de la rata del ratón. Para este tipo de estudios, para que les quede grabado, no lo puse acá escrito, pero se recomienda el uso de la rata. El ratón ha demostrado algunas dificultades en otras investigaciones, sobre todo por la relación. La idea es que este organismo pues de alguna forma emule la situación de que estuviera dentro del organismo, dentro del cuerpo humano. Entonces el uso de la rata ha dado mejores resultados en ese sentido. Se llevan a cabo en especies de roedores y por tanto esta guía de pruebas se aplica principalmente a estudios realizados en roedores. Para otras especies, eso es lo bonito de la guía, también nos empieza a dirigir a otras guías. La OSD 409, me quedó mal escrito, estudio de toxicidad, que ahí nos indica en la OSD 409, nos va a indicar cómo hacer el estudio de toxicidad 90 días con dosis repetidas. Entonces, hay que saber y hay que estar evaluando qué le pasa al ratón. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo se va a administrar el biomaterial para saber si es carcinogénico? Entonces, hay varias formas. Una es por vía oral, otra es por vía dérmica. Aquí se puede ver la vía oral. Se está aplicando, recordemos que roedores también pueden ser los conejos. En este caso es un conejo, no es que sea una rata del tamaño de una mano, la sola cabecita. Esta es la vía oral y esta es la vía dérmica, por medio de inyecciones en el cuerito del animalito. Estos son ratones que han sido muchas veces modificados genéticamente, que es un campo de estudio muy interesante. Y de hecho, pues tenemos el contacto para poder conocer un poco más de estos ratones modificados genéticamente. Porque además pues los ratoncitos nos sirven para evitar que nosotros como humanos seamos los que tenemos que probar esos medicamentos y esos tratamientos. La elección de la ruta de administración dependerá de las características físicas y químicas de este químico que se está poniendo a prueba, que es nuestro biomaterial, y cómo este químico va a llegar a los humanos. Esta guía se centrará en la exposición por vía oral, la guía 451. Si hiciera falta evaluar la vía de la inhalación, recordemos que esto no es solo para biomateriales, sino también para otros químicos. Entonces, si están evaluando carcinogénesis debido, por ejemplo, a algún químico que se use para rociar las plantas de coca, ¿cierto? Entonces, lo más probable es que esa carcinogenicidad esté asociada a una inhalación del químico. En ese caso habría que revisar la guía 412
Y si es por vía dérmica, debido por ejemplo a los implantes transdérmicos que se le ponen a las mujeres para planificar, que no les recomiendo ningún método artificial hormonal para hacer la planificación porque altera sus ovarios, altera todo el ciclo, les altera el desarrollo y puede llegar a generar cáncer de ovario y cáncer de útero. Entonces tengan mucho cuidado con esos métodos hormonales. De hecho hay mujeres a los que les cae muy mal. ¿Qué nos puede decir el estudio in vivo en estas ratitas? Que cuando las estamos poniendo en contacto, probablemente diario, con nuestro biomaterial o con un extracto de nuestro biomaterial. ¿Cuáles van a ser los posibles riesgos para la salud que van a surgir de la exposición repetida durante un periodo que dura toda la vida útil de las especies? O sea, estos estudios duran 24 meses, 2 años, todos los días, no importa que sea Semana Santa, no importa que haya coronavirus, usted tiene que estar pendiente de esas ratas. Y si no, el estudio se le daña. Vamos a informarnos por medio de este estudio de los efectos tóxicos de la sustancia. ¿Por qué? Ahorita que hablemos de las dosis, vamos a buscar que sea la dosis más alta que nos pueda aguantar el animalito. Entonces, cuando se le da la dosis hay que estar pendiente qué le está pasando a nuestro ratoncito. Incluida obviamente la posible carcinogenicidad. Entonces, le dimos el biomaterial y la ratita a las 2 horas se murió. O a la hora, porque hay que estar pendiente. Después de que usted le da la dosis diaria del biomaterial o de la sustancia, estar pendiente qué le pasa. Si se empieza de pronto a sentir mal, que se pone inquieto, usted va a ir registrando todo eso. Si se muere, pues usted lo registra y además hay que hacerle una necropsia al animalito y mirar por qué se murió. ¿Listo? Vamos a poder identificar algunos órganos diana, es decir, esos órganos a los que ese químico va a ir a atacar. El ejemplo del humo del cigarrillo, podremos llegar a exponer a las ratas al humo del cigarrillo, y el ejemplo del humo del cigarrillo pues nos va a afectar principalmente pulmón. Pero yo les hablaba de la falla de una prótesis de cadera que resultó dañando el hígado. Entonces, al estar en contacto líquido, el organismo va a absorber este biomaterial o este químico y nos puede dar idea de a qué órgano va a llegar y se nos va a afectar en la ratita. Y dónde se nos va a acumular. Que muchas veces lo que es riñón, hígado y pulmón es donde hay acumulación. Y la acumulación es la que desarrolla el cáncer. ¿Qué se puede usar para establecer criterios de seguridad para la exposición humana? Recordemos que no estamos desarrollando estos estudios para las ratas. Y no es que estemos mirando, ay, estas ratitas, ¿qué es lo que no les hace daño? No. Estamos usando los ratones para hacer una extrapolación de datos a la condición humana. Por eso, de hecho, a nivel genético hay formas de humanizar a las ratas, hacerlas más parecidas a nosotros. Cuando estén cansados pueden pausar el video. Eso sí, se los recomiendo, o cuando quieran tomar apuntes específicos de algo, pues van pausando el video. ¿Cuáles son los objetivos de la guía? De la guía 451. Identificar las propiedades cancerígenas o carcinogénicas de un producto químico que nos esté resultando en incidencia de neoplasias, mayor proporción de neoplasias malignas, recordemos que también hay neoplasia benigna, y reducción en el tiempo de aparición de neoplasias. Cuando usted le hablen de neoplasia, si alguna vez se encuentra con un estudio de cáncer, sea suyo, sea de un familiar, si solo le dicen neoplasia, pues hay que primero llegar a descartar que sea maligna o benigna. Uno esta palabra a veces no la entiende muy bien y se altera ante que le digan a usted, oiga, es que usted tiene una neoplasia en el ovario. Ah, bueno, pues primero hay que saber si es benigna o maligna. Si es benigna, casi que el 90% de las mujeres tienen quistes en los ovarios, ¿cierto? Pero si es maligna, ya ahí sí hay que tener todas las precauciones y empezar el tratamiento lo antes posible. Se va a estar en comparación con grupos de control concurrentes. Entonces, siempre, no solo son las ratitas que están en contacto con el tóxico, sino también otras que no están en contacto con nada. La identificación de órganos
objetivo de carcinogenicidad, porque vamos a saber, bueno, este carcinogénico a dónde se va. La identificación de cuánto tiempo pasa hasta que me empezaron a aparecer neoplasias. Entonces hay que estar pendiente de algunos tumores que son evidentes, hay otros que no, en las ratitas. Lo bueno de las ratitas es que como son pequeñas, pues un tumor se les va a notar mucho. Caracterización de la relación dosis-respuesta tumoral. Hay que hacer estos ensayos con diferentes dosis, al igual que el de citotoxicidad, al igual que el de genotoxicidad. La guía también nos va a permitir identificar un nivel de efecto adverso no observado, porque vamos a estar pendientes de nuestra ratita, qué es lo que le va a estar pasando, pero cuando hagamos la necropsia también vamos a tener mayor información de qué es lo que sucedió a su interior, en caso de que se muera o en caso de que la sacrifiquemos. Para el establecimiento de una dosis de referencia. ¿Cuál es la dosis de referencia? El 50%. 50% de dosis que me va a generar el cáncer. Extrapolación de efectos cancerígenos a niveles bajos de exposición en humanos. Y suministro de datos para probar hipótesis sobre el modo de acción del químico sobre el cuerpo, sobre el organismo. Recordemos otra vez, buscamos es que esta información nos dé una visión de cómo podría suceder en humanos. Antes de empezar con el estudio es necesario considerar toda la información disponible sobre el químico, sobre el biomaterial. Ojalá que haya mucha, ¿sí? Y ustedes durante el parcial van a tener que investigar eso. ¿Qué información hay sobre ese químico? Sería un plus que ustedes me muestren, vean, este artículo dicen que se aplicaron estas pruebas sobre el químico que yo escogí o que me dieron y estos son los resultados. No solo me estás diciendo qué pruebas se está haciendo, sino que además me estás diciendo, oye, hicieron estas pruebas y nos dio positivo, nos dio negativo para carcinogenicidad, para genotoxicidad. Identidad, es decir, nos va a permitir identificar la estructura química, las propiedades físico-químicas del químico de prueba. Perdón, hay que conocer la identidad, la estructura química y las propiedades físico-químicas del químico de prueba antes de empezar la prueba. Hay que conocer los resultados de cualquier examen o prueba in vitro o in vivo de toxicidad y de genotoxicidad. Y después, se va a poder desarrollar este análisis de carcinogenicidad después de que ya se haya obtenido información inicial sobre la toxicidad en pruebas de toxicidad de dosis repetidas de 28 y 90 días, que también hay otra guía que nos permite hacer eso. Entonces, ojo, antes de carcinogenicidad debemos haber hecho pruebas de toxicidad en dosis repetidas. Obviamente habrá que tener y contemplar un análisis estadístico para tener una validez en el momento de ir a mostrar los datos. Entonces debe establecerse qué análisis estadístico se va a hacer antes de comenzar. ¿Qué deberían tener en cuenta? Y ojalá puedan algún día darles algo que se llama diseño de experimentos. Yo dicté esa clase en los Andes, se le da a estudiantes de ingeniería biomédica de semestres avanzados, ya casi terminando, y es todo el análisis estadístico para saber cómo yo debo tratar los datos de mi experimento. Entonces vamos a tener ajustes en la estadística de acuerdo a supervivencia, análisis de riesgos acumulativos de tumores en relación con la duración de supervivencia, tener relación de cuántos se murieron, después de cuánto tiempo se murieron, por qué se murieron, si se murieron por el tumor o por otra cosa, saber el tiempo en que se demoró en aparecer el tumor y de repente suceda que en alguno de los grupos apareció antes el tumor que en los otros grupos. Puede ser que sea en el de alta concentración, puede ser que sea en alguno que se le haya aplicado algún alimento diferente, etc. Con respecto a esto, y ojalá, ¿verdad?, los cursos de estadística para biomédicos tuvieran en cuenta este tipo de información, está el documento de orientación de la OECD, el número 116. No voy a entrar en detalle en eso, pero sería muy bonito que lo pudieran revisar con más tiempo. ¿Cómo es la prueba? Entonces, vamos a tener nuestro cultivo no, sino nuestra crianza de ratones, de ratas. Entonces vamos a empezar a suministrar la sustancia diariamente en dosis graduadas según el grupo. Los animales van a estar siendo observados
buscando signos de toxicidad y buscando el desarrollo de lesiones neoplásicas. Los animales que mueren o que se mueren durante la prueba son necropsiados, es decir, se les hace se abre la ratita y se mira todos sus órganos. O sea, uno debe conocer cuáles son las condiciones normales de la rata y cuáles serían las patológicas. Al final de la prueba, los animales sobrevivientes todos son sacrificados y necropsiados. ¿Cómo saber que de repente después de un mes me apareció cáncer? Si yo, esa ratita, pues no le voy a hacer una tomografía especial computarizada a una rata, cuando tengo muchas, además. Entonces, lo que se puede hacer también es que usted al mes coge una de las ratitas y la abre, la sacrifica, la abre y la estudia. A los 2 meses o al año vuelve y hace lo mismo, para poder detectar en algún momento que se desarrolló el cáncer. Deben emplearse animales adultos jóvenes y sanos de cepas de laboratorio de uso común. Como les decía, estos son ratas que son modificadas muchas veces genéticamente. Entonces ya hay como, al igual que en las líneas celulares continuas, ya hay líneas estandarizadas de estos animalitos. El estudio de carcinogenicidad debe realizarse preferentemente en animales que tengan características genéticas parecidas, de la misma cepa. Cada grupo de dosis y grupo de control concurrente debe contener al menos 50 animales de cada sexo. 50 machos, 50 hembras. Si ven que esto es harto, o sea, para empezar necesito por lo menos 200 ratones en este caso. El estudio puede prever sacrificios provisionales, lo que les decía, por ejemplo a los 12 meses para saber si están desarrollando neoplasias. El número de animales en cada grupo de dosis programadas para un asesinato provisional o un sacrificio provisional sería normalmente de 10 animales por sexo. Les voy a mirar al año si alguno tiene cáncer. No es viable hacerlo con uno solo. Hay que coger 10 machos, 10 hembras y sacrificarlos y hacer el análisis. Porque puede ser que a uno sí le desarrolló y justo ese fue el que yo no cogí. Con respecto a la dosis, se deben usar al menos 3 niveles de dosis y un control concurrente. El control pues va a ser el que no se le aplica nada, de tal forma que podamos identificar, se murieron todas. Incluso las del control, bueno, pues no es culpa del biomaterial, sino de alguna situación del ambiente o que de pronto por herencia se tenían que morir bajo ciertas propiedades del ambiente. Bueno, la idea es descartar daños o efectos en los ratoncitos que no sean por el biomaterial. A menos que sea limitado por la naturaleza físico-química, los efectos biológicos del químico de prueba, esto es importante, se debe elegir el nivel de dosis más alto para identificar los principales órganos que van a estar afectados y los efectos tóxicos. Y algo también importante es evitar el sufrimiento, la toxicidad severa y la morbilidad o la muerte. Porque queremos buscar es carcinogenicidad. Entonces, debemos llegar a un punto de dosis el máximo posible en el que el animal no esté sufriendo, en el que el animal no entre en un shock por toxicidad y muera. Porque si muere y se mueren todos, pues después yo no voy a ver si después de un tiempo se desarrolló el cáncer. ¿Cómo se administra? Bueno, por vía oral puede ser a través de la dieta, del agua o por sonda. Hay animalitos que se le pone una sondita y directamente al estómago le llega el químico, cuando es por vía oral. Si es necesario, se va a tener que suspender o disolver en un vehículo adecuado, o sea, un líquido adecuado, teniendo en cuenta los efectos sobre la absorción de ese vehículo, la distribución en el cuerpo, cómo el organismo, la ratica lo metaboliza, cómo lo retiene y cómo esto afecta las propiedades químicas del químico de prueba, o sea, cómo va a estar reaccionando con nuestro biomaterial. La duración del estudio normalmente es de 24 meses, lo que es básicamente toda la vida del animalito. ¿Qué hay que mirar durante el estudio? ¿Cuántos se mueren? ¿Cuántos se enferman? ¿Cuántos se mueren? Al comienzo y al final de cada día, incluso fines de semana y feriados. Esto no es un trabajo que usted pueda dejar al azar. No, me voy una semana y vuelvo, pues ya se murieron todos de hambre. Y el año que usted ya tenía esos ratoncitos,
que además pueden ser costosos porque son modificados genéticamente. Se le murieron todos, los dejó morir porque de pronto se le apagó la incubadora y no sé, les dio mucho frío por la noche, cajica con esas heladas, o de repente se les acabó el agua y no había quien les pusiera más agua. Por eso es que hay que estar pendiente todo el tiempo de las ratitas. Hay que ir a hacer un análisis, una observación una vez al día para detectar signos específicos de relevancia. Obviamente usted va a trabajar en equipo, ¿no? No se va a quedar usted 2 años tristemente sometido a no poder darse un paseo nunca porque está ahí pendiente de sus animalitos. No, usted va a trabajar en equipo. Debe haber atención al desarrollo del tumor y se debe registrar el tiempo de aparición del tumor, la ubicación, las dimensiones, la apariencia y la progresión de cada tumor visible o palpable. Entonces, buscar en qué momento apareció el tumor. Porque eso nos va a decir, bueno, si le pasó a la rata, probablemente también nos pase a nosotros. ¿Qué observar? Bueno, todos los animales deben pesarse. Pues miramos si se enfermó. ¿Y cómo saber que le está haciendo daño esto? Pues que empieza a bajar de peso. Se empieza a afectar ese aporte nutricional y empieza a bajar de peso. Medir cuánto come y cuánto bebe. Algo interesante es que usted debe hacer pesar todas las ratitas al comienzo del tratamiento, al menos una vez por semana, durante las primeras 13 semanas y al menos mensualmente de ahí en adelante. ¿Sí? Lo mismo para el consumo de alimentos, hay que tener un registro de cuánto están comiendo, porque si dejan de comer, como en nosotros también puede significar que están enfermos. Se pueden tomar muestras de sangre para hematología y bioquímica clínica, especialmente cuando se está haciendo análisis de cáncer, de que me desarrolle, por ejemplo, un cáncer de sangre. Mediante punción cardíaca o del seno retroorbital bajo anestesia, y este material se debe almacenar. Al final, todos deben someterse a una necropsia detallada, que se abre el animalito y se empieza a revisar toda la superficie del cuerpo, todos los orificios, el cráneo, toda la cavidad torácica, abdominal, qué tiene todo eso, su contenido, y todos los órganos que presenten alguna lesión. Hay que hacer un análisis histopatológico, cortarlos en tajadas, mirarlos bajo el microscopio, comparándolos con el tejido normal para saber si hay algún desarrollo anormal de las células. Y esto se debe preservar. Bueno, eso es la guía OSD 451. Hay más información en la guía. Yo intenté sintetizar lo más importante, como ven es harto. Y entonces la que sigue es la OSD 453, que ustedes van a poder revisar. Bien, entonces esta les recomiendo que la busquen y que la analicen. Y ya, quedamos con el parcial para el 28 de abril. Muy pendientes. Les doy una recomendación. Vayan buscando si ustedes qué material les gustaría, ¿sí? Un artículo donde hablen de ese material y la biocompatibilidad de ese material. ¿Listo? Les va a servir mucho para ese día que ustedes puedan de pronto llegar a proponerme un artículo con un biomaterial. Ojo, no se puede repetir. Bueno, ya vamos a hablar de cómo podríamos evitar que se repita, que ustedes trabajen un mismo artículo que otros estudiantes. Y bueno, les agradezco mucho su atención y voy a estar pendiente de calificar durante este fin de semana para la otra semana ya empezar a darles las notas de las actividades que hemos tenido. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y hasta luego.